Audiencia pública. Señor relator, de cuenta de la causa que será materia de vista. Por su venia, señora presidenta, vista de la causa del día 11 de agosto del año 2023 en el recurso de nulidad para el Tribunal de ¿Qué número es? Bien, de cuenta con relación a la concurrencia de las partes. Vista de la causa en el recurso de nulidad 49/2022 contra la sentencia del 21 de diciembre del año 2020 que condenó a Leopoldo Aguilar Camacho como autor del delito de tortura agravada por resultado de lesiones de muerte en el grado de Celso Alexis Falla Marrero. Como tal, se le impuso 9 años de pena privativa de libertad. Igualmente, se condenó a Julio César Oresonilla y Cristian David Sánchez Méndez como cómplices primarios del delito de tortura agravada por resultado de lesiones graves a causa de su muerte en el área del referido Falla Marrero. Como tal, se le impuso 4 años de pena privativa de libertad, suspendida por el periodo de 3 años. Señora Presidenta, debo dar cuenta que en la sala se encuentra presente el referido sentenciado Julio Oresonilla, quien efectúa autodefensa y a la vez patrocina también al otro imputado Cristian David Sánchez Méndez. Igualmente, señora Presidenta, se encuentra presente la defensa del otro sentenciado, Leopoldo Aguilar Camacho, el doctor Jorge Antonio Castro Castro. Asimismo, señora Presidenta, debo dar cuenta del día de ayer ha ingresado un escrito por parte del señor abogado Julio César Oresonilla y del procesado Cristian David Sánchez Méndez, en el cual reiteran el uso de la palabra que ya se le ha concedido e igualmente solicitan la autorización para el ingreso de 3 personas civiles a efectos de escenificar hechos, materia de debate en el recurso de apelación, concretamente sobre la participación de los coacusados Julio Oresonilla y Cristian Sánchez Méndez en cumplimiento a la orden superior en el campo de ingredientes de seguridad en el interior de la comisaría, hecho considerado en la sentencia como un supuesto probado de agresión ilegítima. Asimismo, señor presidente, me acaba de alcanzar un escrito ingresado por la defensa de Leopoldo Aguilar Camacho, mediante el cual se expone alegato por escrito. Bien, con relación a los alegatos presentados, téngase presente. Con relación a lo solicitado, conforme se ha dado cuenta el día de hoy y ayer a través de despacho, solicita a la defensa que se autorice la participación de 3 personas para escenificar un acto, ¿no? El acto precisamente que es materia de incriminación por el Ministerio Público. Al respecto, lo que nosotros tenemos que señalar es lo siguiente. La actuación probatoria se realiza a nivel de segunda instancia. Toda actuación probatoria tiene derecho a una contraprueba. Nos encontramos acá en el Supremo Tribunal, en donde, a pesar de que hay un antecedente, por cierto, en otro caso en donde no hay la contraparte. Y hay un principio que se llama también el principio de preclusión. Esto ya ha sido actuado a nivel de juzgamiento. En todo caso, vamos a continuar con el informe oral y declarar en esa línea no al lugar a lo solicitado. Bien, en consecuencia, procedemos a otorgar el uso de la palabra al doctor Castro Castro. Muchas gracias, señora presidenta, señores magistrados. Soy la defensa técnica de Leopoldo Aguilar Camacho, suboficial de la Policía Nacional,
que al momento que se realizaron los hechos en agravio de Gerson Falla Marreros, en la comisaría de San Borja y en su traslado, él estaba como segunda opción para prestar un auxilio ante el ingreso de Gerson Falla Marreros a una panadería a donde había concurrido violentamente y tenía en su indumentaria cierto desaliño, estaba con aliento alcohólico y decía que lo perseguían porque lo querían matar. Bajo esas circunstancias, entonces, el Servicio Integrado de San Borja desplaza a 3 unidades. A la primera unidad, que estaba al mando del suboficial Guamán, quien posteriormente ya fue condenado y ya tiene una sentencia, Guamán. En segundo lugar, se desplaza Leopoldo Aguilar Camacho con otro vehículo, con el serenazgo, y en tercer lugar viene otro efectivo de otro cuadrante, el señor Valeriano Bento. Se reúnen en la panadería donde había ingresado violentamente a las 9:15 de la mañana el agraviado, argumentando que lo persiguen y que lo quieren matar. Así entonces lo trasladan a la comisaría de San Borja en un tiempo aproximado de unos 15 minutos. En el trayecto, en la tolva de la camioneta, estaba mi cliente. Acusan a mi cliente que le ha puesto la rodilla y le ha fracturado el esternón y que le ha dado golpes severos que definitivamente lo han calificado como tortura o algo así, y con múltiples lesiones. Mi patrocinado voluntariamente, cuando le tomó la declaración, dijo que había utilizado la vara de la ley en forma moderada 3 veces en los glúteos. Y así llegó a la comisaría, dejó al intervenido, se fue y ya no regresó más. Mi patrocinado está siendo fue siendo juzgado por el delito que ya nos ha indicado el señor relator. Y entonces acá viene el problema. Cuando yo me cargo de la defensa, mi cliente ya estaba con prisión preventiva por 36 meses. Yo encuentro el caso ya empezado de esa manera, denunciado por el Ministerio Público y con la apertura de instrucción en ese mismo contexto. Pero cuando vamos a juicio oral, tenemos el derecho de presentar una prueba nueva como contradictorio a la imputación que se hacía. Yo realizo una serie de investigaciones, el caso, qué cosa es lo que había pasado con este joven, en atención al resultado muerte. A los 2 días se murió el señor Gerson Falla Marreros. Entonces recurro yo a Magdalena, a la comisaría, y encuentro por lo menos 5 medios probatorios vinculantes a un caso de violencia familiar, que ha sido el detonante para que la ex esposa, que ya tenía un conviviente y tenía un hijo, estaba pretendiendo llevarse al hijo que tenían con el señor Gerson Falla Marreros. Inclusive lo quiso raptar del colegio, pusieron la denuncia correspondiente y ahí empieza el problema. Pero además de eso, la ex esposa de mi cliente lo denuncia por tocamientos indebidos para que lo metan preso a Gerson Falla Marreros en la fiscalía. Y él a su vez hace otra denuncia por rapto. Entonces había un conflicto ya entre la pareja dividida, que ya tenía otro conviviente, otra persona, y tenía una niña de 8 meses. Y ella quería unir a su hijo porque su papá era un drogadicto y tenía problemas. En ese estado de cosas averiguo si eso es correcto, y efectivamente en el Hospital Carrión encuentro un antecedente que había sido operado en el brazo izquierdo porque se había introducido una jeringa, un ZI, y lo operaron porque se estaba inyectando. Entonces, todas estas situaciones tenía conocimiento el papá, tenía conocimiento la mamá de Gerson Falla Marreros, y entonces acá viene la situación. ¿Qué hacemos? ¿Quién tenía la intención de separar, de traer a su hijo con justo derecho? No podía, era la madre. Pero al mismo tiempo la madre ya tenía un conviviente, ya tenía un hijo. Habían instalado su domicilio real en inmediaciones de San Borja, en una calle Modiglianes, al costadito de donde está Entel Perú, allá en San Borja.
es doña María Jimena Yáñez Siguas, es el señor Aarón Anco, José Daniel Hidalgo Segris, que es el conviviente, y Luis Alba Siguas es hermano del conviviente. Estas personas son los autores materiales e intelectuales de la paliza que le dieron a este señor y que a los 2 días de llegar a su casa fallece. Pero fallece por un diagnóstico de rabdomiólisis. ¿Qué cosa es esto? Desprendimiento de fibras musculares internas por los golpes, por los traumatismos, con inflamación del cerebro y otras partes del cuerpo severamente golpeados que no son de una vara de goma. El mismo agraviado, cuando entra a la panadería, dice que lo están siguiendo porque lo quieren matar y señala él mismo, porque así declaró en la comisaría, que el responsable es el conviviente, que es su esposa, y el autor es Aarón Anco, que era una persona contratada para causar las graves lesiones al señor Gerson Falla Marreros. Señores magistrados, alcanzado aproximadamente 8 elementos de prueba de defensa, introduzco el juicio oral, como me corresponde, como prueba nueva para el contradictorio, y resulta que estas pruebas no han sido consideradas en la sentencia. Por lo tanto, se ha infringido el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Estado, el derecho a probar, el derecho a la verdad, el derecho a demostrar que no es la intervención policial la que ha ocasionado el problema. Él tenía ya otros problemas mayores. Y acompañé todas las constancias policiales, inclusive las solicitudes de garantías personales que ya lo habían amenazado al papá y a él mismo que lo iban a matar. Nada de esto está en el juicio oral. No ha habido oposición a mis pruebas. No ha habido ninguna, el mismo fiscal de la causa no dijo nada. La prueba está intacta, pero no está en la sentencia. Señores magistrados, efectivamente lo pasa, sale, se va, lo lleva la policía, lo auxilia, van al Casimiro Ulloa y ahí solamente le recetan un diclofenaco para algunos golpes. Se va a su casa, se vuelve a escapar, se va a la calle Modigliani y le dan otra paliza con un palo de béisbol, lo muelen al muchacho en todo el cuerpo. El resultado, 55 lesiones de diferente contextura, calibre y dolor que le hubieran causado a este joven, que ha generado pues que el padre lo vuelve a encontrar en la calle nuevamente porque había ido a buscar a la mamá para recuperar a su hijo y está totalmente golpeado por toda parte del cuerpo. Esto está en la necropsia. A mi cliente le han acusado que él ha causado 55 lesiones con 3 varazos de una vara de goma. No me parece correcto. En atención a estas circunstancias, por eso alcancé yo un alegato escrito donde está foja por foja las pruebas que yo he acompañado y que no han sido tomadas en consideración. La defensa técnica, al amparo del artículo 139 y 5, incisos 3, 5 y 14, considero que se ha violentado el debido proceso. Considero que no se ha hecho lo que se tenía que hacer y las pruebas incorporadas, no tachadas, no observadas, no perjudicadas, están intactas, que no se han tomado en cuenta. Al no haberse tomado en cuenta esta situación, entonces, de acuerdo al artículo 98, inciso 1 del Código Adjetivo, establece las causales de la nulidad de la sentencia y obviamente la 301, cuando eso ocurre, se tiene que renovar el juicio oral para que se compulse la prueba con el certificado de necropsia, y entonces ahí encontramos que finalmente fallece por otra causa. Y como última información que también está detallada, se escapa del hospital Arzobispo Laiza, donde estaba, para que lo cure. Se va con la jeringa, se va a la calle, se vuelve a ir a la calle Modigliani, su padre lo trae y lo vuelve a internar, y a las 8 horas fallece por este tipo de situaciones. Este joven, quien en el hospital, cuando lo entrevista el doctor Nugget, le dice que ha sido golpeado con un palo de béisbol en diferentes partes del cuerpo
y que la responsable es su ex esposa. Señores magistrados, muchas gracias. Eso es lo que tengo que decir respecto a mi patrocinador. Bien, muchísimas gracias, señor abogado. Vamos a ver, ¿es autodefensa y a la vez informe de hecho? Señora Presidenta, Obeso buenos días. Milla, Julio César, Sí, señora usted va a hacer Presidenta. su autodefensa. Sí, voy a realizar mi autodefensa. Correcto. Adelante. Muchas gracias, señora Presidenta, señores integrantes de este Tribunal Supremo. Asumo mi propia defensa en razón del recurso de apelación, el recurso de nulidad que en vía de apelación vino a su digno despacho. Señores magistrados, como bien lo ha referido el abogado que me antecedió, los hechos acontecen al día 22 de abril del año 2011. De manera resumida, la sentencia establece 3 escenarios de agresión a Gerson Falla: en el lugar de la intervención, en el transcurso y en la comisaría. Lo que corresponde a mi defensa corresponde al tercer escenario, según la sentencia. ¿Por qué? Vea usted, refiere lo siguiente. Dice que en el tercer acto de agresión se habría suscitado en la comisaría con la participación de Julio César Obeso Milla, Cristian Sánchez Méndez y el señor Aguilar Leopoldo. Este escenario se habría dado entre 10 a 11 de la mañana, en el momento que se iba a realizar un cambio de marrocas. Pero no quiero dejar de pasar por alto esto. ¿Por qué Julio Obeso no tiene en la sentencia el hecho al primer acto de agresión, que es en el lugar de la intervención, o el segundo acto, que es en el traslado? Porque Julio Obeso Milla, como Sánchez Méndez, trabajaban en la comisaría, no realizábamos trabajo exterior. Es decir, estábamos asignados a la oficina de delitos y faltas, que se ubicaba en el segundo piso de la comisaría. Eso está aprobado y afirmado en la sentencia, no hay duda. Pero ¿qué sucede? Que entre ese horario de 10 a 11 de la mañana, Julio Obeso Milla y Sánchez Méndez retornaban con 2 detenidos distintos a este hecho. Me refiero concretamente al señor Domínguez Carrillo y Luigi Carvajal, que están también ahí consignados en la sentencia. Retornaban de una diligencia que se llaman exámenes de ley. Esto en razón que habían sido detenidos por un delito de robo agravado. Es decir, en mi condición de suboficial de la sección de delito estaba abocado a una investigación. Circunstancialmente, cuando yo retorno de los exámenes de ley que se llevan en la parte exterior y que está encargado el personal policial de la detención de estas personas, es que cruzamos por el primer piso para dirigirnos al calabozo e internar a estas 2 personas hasta que se cumpla con la demás diligencia, como son declaraciones, entre otros. Circunstancias en que el capitán Pablo Yola Castillo, y así afirmado desde un inicio, le da la orden. ¿A quién le da la orden? Al señor Julio Obeso Milla, por tener el grado de suboficial de segunda, con 4 años de servicio, y le dice: suboficial, Obeso, apoya el cambio de marrocas. Aquí hay un dato, señores magistrados, que con todo respeto le pido su reflexión jurídica. ¿Qué sucede? La imputación que se hace a mi persona, como al señor Sánchez Méndez, es la complicidad secundaria en el delito de tortura agravada. Y sobre esto yo le pido toda su atención, señores magistrados, porque se da a entender que hay una actitud dolosa, hay un comportamiento doloso, es decir, una representación mental de lo que estaban realizando Leopoldo Aguilar, Guamán Álvarez, con una persona que habrían traído de la parte exterior, me refiero a Gerson Falla, y que se encontraba en la comisaría, y de alguna otra manera, mi presencia circunstancial debería haber conocido el mismo propósito de estas personas. Es decir, mi presencia obedece a un hecho circunstancial de llevar a 2 personas a un calabozo, porque era el único camino que te llevaba a ese lugar. Recibo una orden del capitán Oyola para apoyar al cambio de marrocas al señor Aguilar, que se encontraba con el causante Gerson Falla, y en la sentencia dice que hay una de alguna otra manera, una complicidad secundaria, porque dolosamente habría coadyuvado al propósito de castigar a esa persona por resistirse a su intervención, y porque de alguna otra manera habría agredido a sus opresores. Se refiere a los que le habían intervenido inicialmente. Señores magistrados, ¿en qué momento yo tomo conocimiento? ¿En qué momento Julio Obeso Milla, cuando le dan una orden, toma conocimiento sobre lo que habría sucedido en el lugar de la intervención, en el traslado y de repente en el interior de la comisaría? Si yo estaba abocado a una causa distinta, si yo en ese momento, y así declarado por la misma persona detenida que estuvo y ha sido actuado en juicio, él reconoce que pasa por ahí, lo llevamos por ahí.
Pero ¿en qué momento yo puedo tomar conocimiento si se resistió a una intervención, si le faltó el respeto a los policías? Pero sin embargo, vea usted, ¿qué dice la sentencia? Dice que él no solamente ha coadyuvado a los actos de agresión a Gerson Falla en este tercer escenario, sino que además realizó un uso innecesario y excesivo de la fuerza. Y para esto yo pedí una escenificación y con todo respeto acepto su decisión. Cuando se habla del uso innecesario, la sentencia dice, señores magistrados, de que ya la persona, Gerson Falla, que por cierto, ojo, tenía las marrocas con las manos hacia adelante, es decir, tan mal había sido la intervención policial desde el lugar de la intervención que las marrocas no se ponen hacia adelante, los grilletes de seguridad se ponen atrás y sobre eso hay un manual que ustedes muy bien lo conocen. Pero ¿qué sucede? Que cuando Gerson Falla tenía las marrocas hacia adelante, la sentencia dice de que ya se encontraba en un estado de indefensión. No lo dudo, no lo contradigo, pero acá hay una situación que hay que analizarlo, que hay que reflexionar. ¿Y sabe cuál es? Es lo siguiente. Estaba con las marrocas adelante, pero tenía una buena estabilidad física. ¿Qué percibió el capitán Pablo Yola Castillo para pedir a Julio Beso y a Sánchez Méndez para que apoyen al cambio de marroca? Yo lo desconozco. Pero lo cierto es que esa orden era lícita, porque tenía que ponerse correctamente las marrocas. Es ahí, señores magistrados, señor magistrado Guerrero, es ahí donde yo presto mi colaboración en cumplimiento al mandato de la orden del señor capitán. Ahora, el uso innecesario de la fuerza. Cuando Gerson Falla tuvimos el contacto físico, y esto fue confirmado por las personas que han declarado en juicio, mi participación obedeció concretamente a cogerle la cintura. Cogerle la cintura para que Aguilar, que también estaba participando, Sánchez Méndez y el señor Quispe Grover Rojas, que están en los actuados de la sentencia, puedan utilizar la técnica que corresponde. ¿Y qué corresponde? Primero, abrir los grilletes, es decir, con la llave, utilizar los grilletes para abrir. Se entiende que cuando tú abres los grilletes, la persona se libera y adopta una posición o un nivel de fuerza mayor a que cuando lo tiene aquí. No hay que comparar, y esto lo vivimos nosotros día a día y lo seguimos viendo en la vida cotidiana. No hay que confundir que tener los grilletes con las manos hacia atrás es distinto a tener los grilletes con las manos hacia adelante, y sobre todo cuando lo tienes en esta posición. ¿Y cómo van los grilletes hacia la mano atrás? Es una posición totalmente distinta. Teniendo así, tenía estabilidad. Una vez liberado, tenía la fuerza. Gerson Falla, de 26 años o 25 años, no recuerdo, con la corpulencia que lo describe la misma informe de Ley, presentaba una corpulencia distinta a quien hoy está oralizando este pedido, a quien también en ese momento prestó colaboración como Cristian Sánchez Méndez, si más no me equivoco, con 19 o 20 años de edad. Quien le refiere tenía en ese entonces 24 años de edad. Hemos ofrecido una foto de en ese entonces cómo era mi corpulencia física. Entonces, señores magistrados, cuando esa persona se libera para cambiar la posición de marrocas, yo me pregunto, según el manual de procedimientos a la función policial, ¿es que realmente era innecesaria la fuerza, como dice la sentencia? ¿Es que realmente se ha analizado el sentido de este momento si es que el uso de la fuerza requería para poder de alguna otra manera cambiar la posición de marrocas? Sobre ello, señores magistrados, sobre ellos no hemos recibido una motivación expresa o suficiente que nos explique. Simplemente se limita a decir, ya era innecesario porque se encontraba en indefensión. Nosotros no lo discutimos porque en un principio había cierto nivel de fuerza, pero liberado y con las manos hacia adelante, a la vez también había un nivel de fuerza que no permitía. No solamente estaba el señor Aguilar, estaba mi persona. Ahora, me he adelantado respecto al tema del dolo. ¿Por qué? Porque en la sentencia, señores jueces, ustedes van a poder advertir que no encontramos una motivación suficiente. ¿Cómo es que Julio Beso, que recibe una orden del capitán Pablo Yola Castillo, pudo representarse de que íbamos a coadyuvar a una agresión? Íbamos a coadyuvar a un acto de tortura con la complicidad secundaria. Pero sin embargo, vean ustedes, esta sentencia hace ver de que en ese momento de cambio en Marrocas hubo un acto de agresión. ¿Y por qué dicen que hubo un acto de agresión? Porque hay una declaración del señor Quispe Grover Rojas. Quispe Grover Rojas declara semanas, o para ser más claro, fechas después del día del fallecimiento de Gerson Falla. ¿Y qué sucede? Quispe Grover Rojas declara, ojo, y a eso yo me remito porque sobre eso está basada la sentencia. Toman en cuenta la declaración a nivel administrativo disciplinario en una inspectoría, en donde Quispe Grover Rojas había referido lo siguiente. ¿Qué
quiero que le den atención a la declaración que da Quispe Grover Rojas en inspectoría. En principio se redacta el documento, y así lo explica el documento, en la comisaría de San Borja. En una entrevista o en una inspección, en una visita que hace el inspector a la misma comisaría y en una oficina que no corresponde a la inspectoría. Un aspecto formal que no lo tomen en cuenta, no lo tomemos en cuenta. Sin presencia de abogado, tampoco lo tomemos en cuenta. Pero ¿qué sucede? Él comienza a relatar lo que había percibido Quispe Grover Rojas, que por cierto estuvo en este proceso por un tema de encubrimiento real. Dice, bueno, pues sí, cuando llegó Gerson Falla yo pasaba por ahí y brindé mi apoyo. En ese apoyo del cambio de Marroca que sucedió entre 10 y 11 de la mañana, también estuvo Julio Besomilla y Sánchez Méndez. Bueno, hicieron uso de la fuerza porque el propósito era cambiar el uso de la Marroca. Pero vea usted que en el desarrollo de esta propia declaración ingresan las preguntas sugestivas, las preguntas repetitivas, prohibido por el derecho penal, y que por cierto, luego lo vamos a aclarar qué es lo que más pasó ahí, pero ya comienza a relatar un escenario que no lo había relatado inicialmente en esa misma declaración. Es decir, en las siguientes preguntas, que por cierto fueron inducidas, sugeridas y con preguntas prohibidas, comienza a referir, bueno, pues también vi que Aguilar le dio de varazos al señor Gerson Falla y en ese momento Julio Beso le cogió de la cabeza, el cuello y lo puso contra el suelo. Es decir, comenzó a aumentar una información que inicialmente no la había dado, pero frente a las preguntas sugestivas y repetitivas ya comenzaba a darlo. Termina ahí esa pregunta. Tiempo después le llaman a declarar a la Fiscalía Supranacional en temas de lesa humanidad. Y cuando el señor Grover Rojas Quispe declara, dice lo siguiente: respecto a mi declaración brindada en inspectoría, debo reconocer que el comandante, señor Oriundo Walde, que por cierto ha declarado en este plenario también, me había coaccionado, me había intimidado para declarar porque me amenazó que me iba a dar de baja. Y me ofreció que no me iba a perturbar mi trabajo como suboficial. Además, más allá de eso, sí, ¿y por qué usted firmó? Usted es una persona letrada, es un suboficial. No, es que más allá de ese ofrecimiento, me coaccionó y me intimidó con una situación de que el caso era tan preocupante para las altas esferas de la Policía Nacional de Perú que yo tenía que pronunciar de esa manera. A lo que quiero llegar, señora magistrada, es que la sentencia, más allá de establecer cierta responsabilidad penal en mi complicidad secundaria, tome en cuenta la declaración de inspectoría. En parte, ojo, es decir, afecta el principio de individualidad de la pena, porque es decir, la prueba, la declaración lo corta como una tela y toma lo que sí le conviene y lo que no le conviene lo deja ahí, pero no toma en cuenta los alcances del Acuerdo Plenario 2-2005 sobre la persistencia en la incriminación de una testimonial. Sobre ello no desarrolla nada, lo refiere sí para el análisis de su fundamentación y su consideración, pero sobre ello no motiva, y eso es lo que a mí me genera una preocupación, porque luego así este testigo, Quispe Grover Rojas, declara también en el plenario como acusado por el delito de encubrimiento real, y que por cierto, por haber dado una segunda versión, donde dice, ahora sí me encuentro garantizado mi derecho ante esta fiscalía, porque tengo a mi abogado, porque me han citado formalmente y porque nadie me intimida, nadie me coacciona, ahora sí voy a decir mi verdad. De alguna otra manera se toma esa versión, es decir, existiendo dos versiones en Fiscalía y Inspectoría, lo tome en cuenta para para de alguna otra manera atribuir la complicidad secundaria a mi persona. Señores jueces, otro punto que hay que tener presente es lo siguiente: se confunde bastante el tercer acto de agresión que nosotros no dudamos que se haya dado en la comisaría de San Borja, con unos videos que fueron propalados en los medios de comunicación. ¿Y por qué lo digo ellos, señores jueces? Todos hemos visto estos casos en los medios de comunicación. Hay dos videos que circulan hasta el día de hoy en los medios de comunicación. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es lo grave? Que lo grave es que tanto en el requerimiento de requisitoria fiscal, de una manera, yo digo así, extraña, el señor fiscal pretende vincular esos videos con el escenario de cambio de Marroca, que por cierto, actuados en el plenario, se pudo establecer quiénes aparecen en el video. Y me refiero, en ese entonces, el alférez Navarro Valivieso, el suboficial técnico de tercera Delgado, el suboficial técnico de tercera también Salinas, están plenamente identificados, donde se ve que a Gerson Falla lo cargan, lo arrastran, lo dejan en una primera grada de un segundo piso. Pero de una manera extraña Fiscalía dice, ¿y cómo refieren los acusados aquí, Obeso Milla y Sánchez Méndez, de que estuvo con la marroca, que lo pusieron hacia atrás y aquí se ve que el señor no tiene farrocas? Ese error vino desde Inspectoría, cuando en Inspectoría, de una manera bastante presionada,
nos llevó a una diligencia para reconocer los videos, pero ¿quiénes eran las personas? Y de una manera bastante maliciosa lo quisieron vincular a nosotros. Sobre ello, señores jueces, para el plenario en ese entonces, para la sala, y en la sentencia está, quedó claro que nada tiene que ver esos videos con el cambio de Marroca, porque el cambio de Marroca, donde tiene mi participación con la del señor Sánchez Méndez, el señor Leopoldo Aguilar, obedece únicamente a entre 3 y 5 minutos en el momento que Gerson Falla, digamos, media hora después haya ingresado a la comisaría. Señores jueces, finalmente, y algo que también yo lo dejo ya a su consideración, con fecha 10 de mayo del 2017, en la 9ª sesión del desarrollo del juicio, en ese entonces una defensa técnica que yo tuve, un abogado, planteó una excepción de naturaleza de acción. Lo planteó exactamente el 10 de mayo en la 9ª sección. Lo oralizó, generó un debate con el señor representante del Ministerio Público, sesión que por cierto continuó en la 10ª sesión de fecha 26 de mayo del 2017. Terminado ese debate, la señora magistrada Miluska Cano dijo: respecto a este incidente voy a pronunciarme en mi sentencia final. Cuando nosotros recibimos la sentencia, tanto en la oralización como en por escrito, a folios 4 a folios 5 podemos ver los incidentes o las excepciones deducidos en el juicio, y solamente considera 2 excepciones. Excepciones de prescripción planteada por el señor Pablo Oyola Castillo y excepción planteada por la defensa del señor Quispe Rojas Grover. Y no considera mi excepción, que fue oralizado tanto en la 9ª como en la 10ª sesión entre la fecha 10 de mayo del 2017 y 10 y 26 de mayo del 2017. Cuando yo ya me remito a la parte final de la sentencia, yo tampoco encuentro un pronunciamiento. Y lo que más me llamó la atención como abogado, porque soy una persona que recién empiezo en este mundo del derecho, veo el dictamen del señor fiscal supremo, y el señor fiscal supremo, en su parte considerativa respecto a este extremo, dice lo siguiente: que se debe entender, se debe presumir de que la excepción ya ha sido resuelta por cuanto te han condenado por complicidad secundaria. Señores magistrados, con todo respeto, ¿es así? Es decir, ¿realmente se resuelven así los incidentes aparte planteados en el juicio oral? Que yo debo asumir, que yo debo entender que porque ya me condenaron, ya se resolvió ese incidente. Lo digo con el mayor respeto que ustedes se merecen, pero yo no comparto esa posición. Soy respetuoso de las normas, por eso me formé como abogado, pero lo que yo les pido, señores jueces, es de que ustedes declaren fundado mi recurso de apelación por estas 3 razones. Primero, porque se me ha vulnerado el derecho de defensa en lo que respecta a que no se ha pronunciado sobre mi incidente. Segundo, que en la resolución, en la sentencia que establece mi complicidad secundaria, se imponiendo una pena de 4 años suspendida, no se encuentra la motivación suficiente respecto al elemento subjetivo del tipo, esto es el dolo, como la representación mental y el resultado de yo haber querido coadyuvar a una persona que supuestamente estaban torturando, cuando yo no tuve nada que ver con la intervención, con el traslado. Y tercero, señores magistrados, y esto que no resulte como una forma contradictoria, sino por el contrario, como parte de un mecanismo de defensa. Vean ustedes, la sentencia establece que existe un acervo probatorio por las declaraciones, pero a nuestro criterio, los alcances del acuerdo plenario 2-2005, que salen de esta digna judicatura, así como también las otras referencias de sus despachos supremos, no se han analizado para esta sentencia, sino por todo lo contrario. La motivación de la resolución en el extremo de establecer una responsabilidad con suficiencia probatoria y enervar la presunción de inocencia no lo encuentro en nuestro criterio, y eso yo lo dejo a su consideración. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias, señor abogado. Ha hecho usted uso del derecho de defensa y entendemos también que dentro de su alegato está la defensa que ha formulado respecto del señor Aguilar Camacho. No. Perdón, de Sánchez Méndez. Sí, señora magistrada. Bien. Solamente para precisar, si me permite, Sí, que en el caso del señor Sánchez Méndez, el recurso de nulidad lo presentó el abogado que era en ese entonces, y que tengo entendido por lo que he leído la nulidad, que él plantea nulidad a efectos que se declare nula la sentencia y se le absuelva del proceso. Esa es su pretensión concreta, es lo que he encontrado, y yo me remito a ese documento como tal. Bien. Muchas gracias. Algunas preguntas a formular a los señores abogados. El manual de intervención
establece cuántos policías intervienen en el proceso de colocar las marrocas a un intervenido. Sí, para usted, doctor. Muchas gracias, señora juez. El manual de procedimientos policiales, el manual de derechos humanos vinculados a los procedimientos policiales no establece el número de personas, pero de alguna otra manera deja abierta una posibilidad, y esta es una interpretación, de que cada circunstancia, cada hecho es distinto a lo que podemos ver en el procedimiento que te indican ahí. Es un procedimiento que no solamente requiere de una técnica que debe conocer todo policía, sino que además deja abierta esa posibilidad de que las circunstancias puedan meritar la participación de más de 2 o 3 personas, como también se ven en los medios de comunicación. 2 o 3 personas para poder colocar unas marrocas. Sí, señora magistrada. El proceso mismo de colocación de las marrocas, ¿quién llevó a cabo en este suceso? ¿Usted o su coprocesado? No, señora magistrada. El proceso mismo de cambio de marrocas lo lleva el señor Quispe Grover Rojas, quien por cierto declara y dice: ingreso la llave, no me abre la llave y se rompe la llave. Y cuando se rompe la llave, viene el señor Guamán a ayudarme y me dice: sale de acá. Y de alguna otra manera ingresa otra llave y lo llega a abrir. ¿En qué consiste la participación de Julio Beso Milla? Cogerle la cintura, porque el señor ya se encontraba posición cúbito dorsal, y de alguna otra manera coadyuvar ese cambio de marroca por la situación que se encontraba propiamente el intervenido. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso? Señora juez, nosotros hemos sostenido siempre que no habrá excedido de los 5 minutos. Bien. Usted señala que sea... Un momentito, doctor, para concluir. Usted señala que a nivel disciplinario se recibió la declaración del señor Grover Quispe Rojas. Correcto. ¿Esta declaración que se recibió a nivel disciplinario fue oralizada, sometida a contradictorio en el juicio oral? No, señora magistrada, no fue sometida a contradicción. Lo pedimos o lo pidió, creo, uno de los abogados. No fue sometido. Solamente se llevó a la persona como acusado, que es Grover Quispe Rojas, titular de esa declaración de inspectoría, y que, por cierto, era acusado de encubrimiento real, y él nuevamente reafirmó la declaración de fiscalía, no de inspectoría. Bien. Con relación precisamente a ello, él fue a declarar en su condición de procesado, incriminado por el delito de encubrimiento. Dígame, ¿se le hizo referencia, se le preguntó o se le leyó parcialmente la declaración que había dado a nivel disciplinario? En lo que yo recuerdo, no se le leyó porque no había sido incorporado, pero sí se le preguntó las razones por las que había declarado en ese sentido. Señora magistrada, en eso sí no le podría responder porque no lo recuerdo, pero no recuerdo que no fue materia de debate. Bien. Doctor Castro, sí, adelante. Sí, le agradezco mucho. Mi patrocinado fue el segundo que interviene en apoyar al señor Guamán. El señor Guamán es el que pone los grilletes de seguridad en la panadería, no en la comisaría. En la panadería, a donde ingresa para poder, digamos, intervenir a este señor que estaba ocasionando problemas en la panadería. Lo pone con las manos adelante, esos grilletes es del señor Guamán. Con esas condiciones lo conducen a la comisaría y obviamente una persona detenida con las manos sueltas puede ocasionar autolesiones o cualquier forcejeo porque definitivamente no está asegurado. Cuando van a sacar ese elemento, inclusive tiene cortes en las muñecas porque lo habían apretado el señor Guamán. Entonces, en ese momento, el comandante de guardia, que está a cargo ya para introducirlo al calabozo, le dice: sáquele los grilletes. Al momento de hacer eso, se rompe la llave. Y ahí viene el asunto, cómo hacer este tema. Los grilletes deben de ir en la parte posterior, así lo dice el manual, para evitar que tenga pues movilidad correspondiente. Ahí termina la intervención del señor, que es circunstancialmente, efectivamente, y obviamente de Aguilar. Hay un video que se pasó y se llamó a la esposa porque decían que aparecía en el video mi cliente torturando, pateando, y la señora vio, se hizo la visualización y no está mi cliente. Posteriormente
yo tomo conocimiento de un hecho que definitivamente no tenía la actividad probatoria, en la que este comandante de inspectoría estaba extorsionando a los policías para sacarlos del proceso. Uno de ellos es este Sánchez Méndez, a quien lo amenaza para que diga una cosa, luego se rectifica y así sucesivamente. Entonces, acá tenemos un problema. Él declara como testigo en la inspectoría, después lo cambian por encubrimiento y la otra cosa que estaba hablando ahí. Entonces, esta situación no es la que ha causado la muerte, no es la que ha causado 55 lesiones. Nada de eso. Es una situación ya interna entre los policías que dicen esto, dicen... Nosotros estamos ausentes. Lo que sí ha ocurrido es que además de todo esto, no se han debatido las piezas procesales como corresponden, ¿no? Ni tampoco se han hecho lugar a la contraprueba que se ha presentado. Al margen de todas estas cosas, entonces, la necropsia final, cuando se hace el análisis total, entonces se pidió que se homologuen las lesiones para ver con qué elemento o artefacto ha ocasionado la herida interna y la hemorragia. Ninguna de las lesiones que fueron sometidas ha generado la muerte. Él muere porque tiene un problema de escaparse del hospital. Falta oxígeno. Le ponen, inmediatamente su papá lo trae y le hacen resucitación mecánica porque le da 3 infartos y le fracturan el esternón. Y después muere. Entonces, ¿cómo es posible en una intervención tan simple como esta termina así y acusado a mi cliente que le ha fracturado el esternón y le ha causado 55 lesiones? Les agradezco su gentileza, muy amable. Señor abogado, usted ha señalado que quien ocasionó la muerte no fueron los procesados, sino los familiares de la ex esposa. Correcto. Usted señala que a nivel de juicio oral ha presentado diversa documentación vinculado a un proceso de violencia familiar. Correcto. Pero usted también afirma que en este caso el agraviado fue golpeado con un bate de béisbol. Sí. Bien. En relación a esa información que usted ¿con qué medio de prueba cuenta para acreditar ello? ¿O qué cosa se ha advertido en el juzgamiento para que el colegiado pueda haber valorado ello? Existe el certificado médico legal sobre las lesiones causadas con otros elementos, cuando describe la necropsia, número 1. El certificado médico legal, el certificado médico legal expresamente, ¿qué dice? Que dice que las heridas que tiene o las lesiones traumáticas son con un elemento duro y contundente. Ahora, un elemento duro y contundente. ¿Un elemento duro y contundente no es una vara de la policía? No, es una vara de goma. ¿Qué cosa ha dicho el médico? Porque entiendo que en el juzgamiento ha ido el médico ha reflejado... ¿Qué ha dicho? ¿Que las lesiones que presentaban podían devenir de una vara de policía o del bate de béisbol que usted señala? Lo que pasa es que en el momento que le toman la referencia al ingresar al hospital Arzobispo Loaiza, cuando lo reciben en emergencia, el propio agraviado dice que ha sido golpeado con un bate de golf, y eso lo ponen en la historia clínica. En la historia clínica de la data que le da al doctor Lugit en el hospital. Y en el otro elemento es cuando interviene Guamán, le dice que lo quieren matar y que lo están golpeando con un palo. ¿Qué otros elementos tiene usted para afirmar que fueron los familiares o las parejas y el hermano de la ex esposa? Porque él ha dicho que la responsable es su esposa de todas estas cosas. Antes de todo, él ha dicho. Esas son informaciones que aparecen en las versiones de él, antes y después. Bien, muchísimas gracias. Finalmente, señor abogado, ¿cuántas personas se necesitan para neutralizar a un intervenido? Señora magistrada, sí. De acuerdo al manual. Respondiendo a su pregunta, el manual no especifica cuántas personas deben requerirse para... Concretamente, explícitamente, no lo dice. En el presente caso, ¿cuántas personas intervinieron?
En el momento del cambio de Marrocas. En el presente caso, a Gerson Falla lo intervino el señor Guamán Álvarez en el lugar de la intervención. En el mismo momento del cambio de Marrocas. Solamente Aguilar estaba, estaba Aguilar, porque Guamán estaba haciendo su parte y él mismo lo dice. Y eso es lo que nosotros también lo hemos dicho, como Grover Quispe, que también no está condenado en esta sentencia. Grover Quispe aparece justamente cuando nosotros tomemos ese contacto para apoyarlo a Aguilar. No había otra persona más. Es decir, solamente se encontraba Aguilar en ese momento con el señor. Y es eso lo que percibe el capitán para darnos esa orden a nosotros. Entiende, una situación de necesidad. Y nosotros a esa situación es la que prestamos la colaboración. Bien, los señores jueces van a formular preguntas. Adelante. Bien, señora presidenta. Solo una aclaración. Está claro de que los hechos que son materia de imputación respecto de su persona y son lo referente al cambio de los grilletes, ¿correcto? Y usted, a una pregunta de la señora presidenta, dijo que sí, depende de las situaciones y que el número de personas que participaron, entre ellos usted, en el cambio de los grilletes, obedecía a la situación en que se encontraba el imputado. Ya no estamos en el escenario de su intervención en la panadería, no estamos en un escenario que esta persona se encuentra en la comisaría. ¿En qué situación se encontraba el señor Gerson Falla Marreros? ¿Se refiere a la situación física de salud, no, señor magistrado? No. Usted, de alguna manera, justificó el hecho de que tendría que usted y su coprocesado apoyar al señor Aguilar, ¿correcto? Y cuando la señora presidenta le dijo, ¿y la cantidad de personas? Eso depende de la situación. Sí. Y en el caso, la participación de los tres obedece a la situación en que se encontraba. ¿Qué quiere decir? ¿En qué situación se encontraba? Sí, además de estar engrilletado con las manos hacia adelante, contrariamente a lo que dice el reglamento. Correcto. Señor juez, en principio yo quiero aclarar, y lo hago con todo respeto, no es una voluntad propia de apoyar, es el mandato de una orden. Es el mandato de una orden. La situación que uno puede en ese momento percibir es una situación de que la persona no estaba, según el manual de procedimientos a la función policial, no estaba correctamente puesto los grilletes de seguridad. Situación que ameritaba cambiarlo hacia la posición correcta. Entonces, estando la orden, que era cambiar la posición de las marrocas, lo que nosotros pudimos advertir o percibir en ese momento era una situación de necesidad porque Aguilar no lo podía hacer. Entonces, entiendo que la orden, más allá de lícita, era una orden que se ajustaba a una realidad por una necesidad. La resistencia de Gerson Falla no solamente se ha visto en la panadería, no solamente se ha visto en el traslado que están en las imágenes de cámara de seguridad, sino también se ha visto en la misma comisaría, así como se ha podido ver también en la etapa final. Bien, muchas gracias, señor juez. Gracias a usted, señor juez. La doctora Castañeda va a formular unas preguntas. No sé. No va. No funciona. Sí, para el doctor Castro. Sí, doctor, buenos días. Gracias, señora presidenta. Le entendí que usted manifestó que no era el abogado inicial, sino que luego asumió la defensa. Sí, cuando ya estaba detenido. ¿En qué etapa? En la etapa de juicio oral. En la etapa de juicio oral. Entonces, cuando usted dice que va y averigua, hace sus averiguaciones respecto de la violencia familiar y de las pruebas que logra obtener, entiendo que esas pruebas no fueron ofrecidas ni actuadas en la etapa de instrucción. No fueron ofrecidas. Yo encontré ese defecto y estamos con el procedimiento del Código de Procedimientos, no como con el nuevo código. Ya. ¿No? Y por lo tanto, cuando usted entrega esa prueba en etapa de juicio oral, ¿se le admitió o no se le admitió? Yo advertí que eran pruebas nuevas, saqué copias certificadas, introduje al plenario, el fiscal no se opuso, la parte civil tampoco se opuso, no hubo ningún tipo de objeción y están en el proceso y no se han actuado. Usted dio a entender, no obstante que estamos con el Código de Procedimientos Penales,
que podría admitirse como una prueba nueva, porque no sería prueba sobreviniente, sino una prueba nueva, no conocida, y que ellos no se opusieron. No, no lo conocí. Ya, y esa prueba, no obstante, usted dice que no se oponen, al momento de llegar al artículo 262 del Código de Procedimientos Penales, que implica la oralización y someter al contradictorio la prueba documental, ¿fue oralizada o no? No fue oralizada, no fue tomado en cuenta y no se sometió al ¿Usted lo contenido. pidió? Yo lo solicité. Solicitó. ¿Y le dijeron algo? ¿Le dijeron de que era una prueba que no era nueva? No, que ya era una prueba antigua que se debía hacer en la etapa de instrucción, Claro, a nivel a eso fiscalía, vamos, pero... porque el tema de que el Claro. abogado no haya cumplido con sus obligaciones ya no es algo que compete al órgano jurisdiccional, porque el órgano jurisdiccional ni la propia fiscalía conocen de estas circunstancias. Se le puso la advertencia al señor fiscal, que era muy importante, porque finalmente el niño se ha quedado con la mamá, el esposo ha amenazado al papá, también a Gerson Falla, y hay una cantidad de medios probatorios anteriores al suceso. Pero lo cierto es que esto no se actuó nunca en etapa no de se ha instrucción actuado, ni en juicio oral. en el Gracias. juicio oral. Ya, gracias, señora Y Mora. aquí un pequeño detalle con este tema. A mi cliente le acusan de 55 lesiones, es imposible. Sí, ya lo dijo, lo hemos escuchado. Es No se imposible. preocupe, señor abogado. Y, Lo hemos y entendido. por lo tanto, otra parte que tenía que decirle, son autoridades las que intervienen, son policías. Y no hay actor civil y pide que le pague 250.000 soles mi cliente por reparación civil. Ya, eso es otro tema. ¿Ok? Gracias, señora presidenta. Gracias. Bien, la doctora Iris Pacheco le va a formular unas preguntas. Gracias, Adelante, señora doctora. presidenta. Buen día, señor abogado. Doctor Castro, usted está postulando acá como hipótesis defensiva de su patrocinado que la muerte del agraviado fue causada prácticamente por los familiares de la esposa del agraviado, Correcto. ¿verdad? Dígame, y esto obviamente usted señala que se reflejaría en las lesiones que presenta el agraviado, que fue, según usted sostiene, generada por objeto contundente duro. Dígame, en el expediente hay certificado de lesiones, certificado médico. Sí, hay Ya. certificado de lesiones. Ese certificado médico fue objeto de ratificación, concurrieron los peritos a juicio y ¿qué se debatió ahí? ¿Qué determinaron como causa de las lesiones? Porque hay un protocolo de necropsia también, ¿no? Sí, correcto. Respecto a eso, las dos preguntas van en ese sentido. Ya, a Respecto ver. al certificado y respecto al protocolo de necropsia, ¿cuál fue el origen, la causa de la muerte y qué dijeron los peritos al tribunal? La causa de la muerte, como les repito, tiene un nombre, se llama radiomiólisis, que viene a ser una intoxicación con la urea al sufrir un taponamiento de los riñones por desprendimiento de fibras musculares pequeñas. Eso genera básicamente infartos en la persona, falta de oxigenación y finalmente se producen 3 infartos cardíacos. Al producirse esos 3 infartos cardíacos en el Hospital Arzobispo Loaiza, le dan resucitación mecánica y terminan fracturándole el esternón, con lo que a los pocos minutos fallece el señor Gerson Falla. Bien. Es mejor dicho, la causa determinante de la muerte fue eso. La causa determinante fue esa. ¿Cuánto tiempo duró su patrocinado luego que fue intervenido? Bueno, es de la otra persona. El agraviado, ¿cuánto tiempo estuvo con vida luego de la intervención policial? 2 días 2 días. Bien. en el hospital, 2 días en el hospital. Bien. Gracias, señor abogado. Gracias, señora presidenta. Finalmente, una última pregunta, doctor Obeso. Tome asiento, por favor. Dígame, ¿hubo algún efectivo policial que grabó el momento en que se colocaban las marrocas al intervenido? Sí, señora magistrada, eso hay que aclararlo. Guamán Álvarez, cuando declara en inspectoría, dice que cuando ve que Rojas no puede abrir la llave en lo de los grilletes y se le rompe, le dice, deja ahí, yo lo voy a abrir, más bien graba. Le entrega su celular, dice, para grabar. Señora juez, nunca ofreció un video sobre eso Guamán Aguilar, y hay que tener en cuenta que Guamán
estuvo en la clandestinidad y cuando le llaman a declarar a inspectoría, lo primero que ofrece son los videos que salen en los medios de comunicación que no tienen nada que ver con el cambio en Marroca. Sin embargo, dice, pero además tengo otros videos que ya lo voy a ofrecer, con el único propósito, hay que tener en cuenta que Guamán tenía más de 25 años de servicio con el grado de suboficial de tercera. Yo era su superior, porque yo era suboficial de segunda, con 4 años de servicio. Él tenía más de 20 años de servicio, suboficial de tercera. Muy independiente, deben saber ustedes que Guamán tenía ya procesos por lesiones, por abuso de autoridad. Entiendo yo que en ese entonces él ya sabía lo que se venía y cómo es que quería intimidar. En muchas oportunidades, como lo han declarado, creo, Aguilar Camacho, fue intimidado para que de alguna otra manera diera su declaración sin afectarlo a él. Pero nunca se ofreció, porque yo siempre le decía, saque ese video si tiene para que se vea realmente el cambio de Marroca. ¿Llegó a presentar el video? ¿Cómo? Perdón. Usted dice que él comenzó a grabar. Él dice que grabó, él refiere, él dice, pero yo no percibí que haya grabado, pero nunca se ofreció ningún video sobre eso. No hay ningún video, no ha sido actuado, no se ha sido ofrecido. Solamente hay dos videos que están en los medios de comunicación. Uno que se ve a Gerson Falla en la grada que lleva para el segundo piso solo gritando auxilio, auxilio, se queja, hace un jadeo, todo eso, así reproducido en las actas. Y el segundo video que se ve que de la puerta de la comisaría lo jalan el alférez Navarro, el técnico Salinas y el suboficial Delgado para meterlo hacia adentro y lo arrastra y dice, ya pues, suéltame, au, dice, esos son los únicos videos actuados, pero maliciosamente o extrañamente. ¿Y esos videos quién los proporcionó? El señor Guamán, en inspectoría, después que estuvo en la clandestinidad y con 5 o 6 meses que le llamaron a declarar, es decir, después de bastante tiempo. Bien, muchísimas gracias. No hay más preguntas que formular. Oído el informe oral, la causa queda al voto. Muchas gracias, muy amable, permiso. Gracias, permiso. No.